¿Cuál es la importancia de 1968 en México? Yo soy Historiker y acompáñenme a ver esto. ...1968 marcó un antes y un después para el país, pero veamos por qué. El presidencialismo está muy presente y conforme llegaba un nuevo presidente de la República trataba de ser más imponente que el anterior y trataba de, dentro de cierta lógica, traer un poco de frescura. Pero dentro de esa frescura se les fue pasando la mano, a tal grado que ya para Adolfo López Mateos ya se hablaba no de presidencialismo tal cual, sino que ya se hablaba de autoritarismo. A mí si me preguntan, la figura autoritaria por excelencia en nuestro país en la década de los 60 va a ser Gustavo Díaz Ordaz. Él va a gobernar el país entre 1964 y 1970. Y a Gustavo Díaz Ordaz se le olvidó que el mundo estaba cambiando. Y cuando en México no vemos y no observamos qué es lo que está ocurriendo alrededor, es cuando nacen nuevos problemas y todos somos los afectados. Es decir, un gobierno tiene que estar atento, claro, a lo que pasa dentro del país, pero también lo que ocurre afuera, para poder hacer frente a las diferentes problemáticas que pudieran surgir. Les platico esto porque en la década de los 60 se habla, por ejemplo, del feminismo ya un poco más radical, se habla de derechos civiles, de derechos ciudadanos, de derechos humanos. En la década de los 60, por ejemplo, ya se habla de una protesta hacia el gobierno, la ciudadanía quiere involucrarse más en la toma de decisiones y entonces es un lugar que no da espacio pues, para el presidencialismo que se está viviendo en México. Entonces el presidencialismo adquiere un rostro autoritario. Entonces, básicamente, hay un escritor mexicano, Enrique Krause, él maneja textos de historia, es muy reconocido, y entonces él ha hecho una teoría, o tiene una teoría, que dice que México, en todo este periodo en el que gobernó el Partido Revolucionario Institucional y que el presidencialismo se tradujo a un autoritarismo, estaríamos hablando de algo a lo que él denomina la presidencia imperial. Es decir, así como los reyes le heredan el trono a los hijos, así el PRI le heredaba el trono o la silla presidencial a nuevos priistas. ¿De acuerdo? Es decir, el gobierno seguía la misma línea del partido oficial del Estado, en este caso el PRI, y únicamente lo que cambiaba pues era la figura o el representante. Entonces los presidentes de la República se volvieron cada vez más intransigentes, no escucharon a la población, no atendieron las necesidades de forma rápida. El desarrollo estabilizador ya para la década de mediados de los 60 ya estaba fracasando. ¿Por qué? Porque un modelo económico, si no se adecúa a los contextos, pues se va en picada. Y entonces el desarrollo estabilizador dio lo que tenía que dar y entonces empezó a mostrar señales de deterioro, es decir, el avión pues tenía que aterrizar ya en algún momento, ¿no? Entonces le toca toda la coyuntura, le toca toda esta situación a Gustavo Díaz Ordaz y básicamente desde 1958 empezó a producirse en el país un descontento generalizado por diferentes situaciones. Por ejemplo, los sindicatos de médicos y de ferrocarrileros empezaron a manifestarse por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo y por mejores sueldos. ¿De acuerdo? Entonces las manifestaciones empezaron a escalar y nunca antes alguien se había manifestado contra el gobierno en la historia reciente o en la historia moderna de México. ¿De acuerdo? Entonces este fue como una primer alarma, un primer foco rojo para Gustavo Díaz Ordaz. El segundo pues ocurrió justamente con los estudiantes, es decir, la juventud reclamaba su lugar, estaba muy influenciada por los medios de comunicación que en ese momento pues transmitían noticias, música y cultura de otros lugares del mundo. Y entonces empieza a generarse pues un ambiente contestatario, es decir, pues a tratar de hacer una crítica constructiva, a tratar de hacer una propuesta y a tratar de involucrarse en actividades que pudieran pues beneficiar a un mayor número de personas. En ese sentido, 1968 es un parteaguas en la historia moderna de nuestro país o en la historia contemporánea de nuestro país, que es lo más reciente. Porque antes de 1968 teníamos a un país dormido en el autoritarismo, de acuerdo, sumiso a lo que el presidente de la República decía, y después de la matanza del 2 de octubre de 1968 tenemos un país que despertó y que exigió sus derechos.
A Gustavo Díaz Ordaz nunca se le hubiera imaginado, nunca hubiera pensado que esto iba a ocurrir, porque pues todos los viejos políticos, los dinosaurios, pues estaban acostumbrados a lo que ellos decían era lo que se tenía que llevar a cabo, y toda su palabra era la ley, como dice José Alfredo Jiménez, ¿no? Y entonces muchos políticos pues mantuvieron esta postura, y entonces por eso el descalabro o el desencanto que ocurrió en ese momento pues fue la masacre de estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre del 68. El sucesor de Gustavo Díaz Ordaz del 70 al 76 fue Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez era un colaborador muy cercano a Gustavo Díaz Ordaz, y se dice que Echeverría fue el autor intelectual de los acontecimientos de México 1968. ¿Por qué el 68 fue tan importante para México? No solo porque hubo un despertar, sino porque el 68 en México tenía todos los reflectores internacionales, porque se iban a realizar los 19 Juegos Olímpicos de la era moderna. ¿De acuerdo? Entonces se iban a inaugurar el 12 de octubre del 68, 10 días antes ocurre la matanza de Tlatelolco, y entonces pues el gobierno tuvo que acudir a la represión de todas las protestas, a la desaparición forzada de personas, al encarcelamiento de presos políticos, que son temas que hoy en día ya nosotros pues medio dominamos o estamos familiarizados con ellos, pero pues que en aquel momento eran un tabú y empezaron a ser parte como de lenguaje político cotidiano. Luis Echeverría Álvarez también tiene un episodio de represión estudiantil en 1971. El día fue el 10 de junio de 1971. El episodio es conocido como el halconazo en el jueves de Corpus. ¿De acuerdo? Entonces, Luis Echeverría, para ganar, se autoproclamó el presidente de la juventud, y entonces él movía grandes masas de jóvenes y pues les prometió un cambio y una transformación, y entonces pues logró llegar a la presidencia de la República. Pero en el 71, un año después de que había asumido el cargo, la responsabilidad de presidente, también hay un grupo paramilitar denominado Los Halcones que pues desarrollan una matanza de estudiantes. Paréntesis espiritual. Este episodio se puede mirar muy veladamente, esto del halconazo, en la película Roma, la de Alfonso Cuarón. ¿De acuerdo? Donde sale Yalitza Aparicio. Hay un momento donde Yalitza está en una mueblería, y entonces se meten unos estudiantes todos golpeados, y entonces se asoman a la calle, y entonces empiezan a ver que hay una persecución, y andan ahí la policía y otros camaradas ahí con unos garrotazos ahí pues persiguiendo estudiantes, ¿no? Entonces a esto nos referimos, o veladamente la película Roma pues da como cuenta de ese episodio, ¿no? Fíjense que de esto, tanto del 68 como del 71, no hay mucha información, porque el gobierno se encargó de desaparecer mucha evidencia, y lo poco, a pesar de que es mucha información, lo poco que se sabe, pues es porque los sobrevivientes lo han dicho, porque han concedido algunas entrevistas, porque algunos periodistas de diferentes lugares del mundo, regresando a su lugar de origen, escribieron algunas crónicas de lo que lograron ver o hicieron una nota periodística, y entonces pues gracias a eso es que tenemos pues un poco de información acerca de los acontecimientos de México 1968. Para finalizar, ¿cuáles fueron las consecuencias de aquel año? Fue algo importantísimo para el país que se conoce como la apertura democrática. ¿De acuerdo? Nosotros desde 1824, que México son los Estados Unidos mexicanos, estamos constituidos en una república, y una república justamente es eso, es la separación de poderes y es la posibilidad de que el ciudadano elija a sus representantes, eso es la democracia. ¿De acuerdo? Y entonces al representante al que elijan la mayoría, pues es el que gana, y entonces nos guste o no, pues tenemos que caminar todos pues uno tras de otro pues para poder sacar al país hacia el futuro, ¿no? La apertura democrática, ¿en qué consiste? Número uno, en el despertar de la conciencia de las personas, es decir, ¿cuál es mi papel como ciudadano? Y número dos, las estrategias o los cambios que tuvo que hacer el gobierno para modernizar el aparato del Estado y para dejar de pensar que estábamos en la época del porfiriato y ver hacia el futuro. La pregunta entonces es, ¿los cambios que ocurrieron en México en 1968 son benéficos para nosotros en la actualidad? ¿Ustedes qué piensan? Hasta la próxima.